Bueno, estamos de aniversario y tenemos a un invitado súper especial el día de hoy en Ventana Laboral, Fernando Villarán. Él ha sido exministro de Trabajo y Promoción del Empleo en la época de Toledo, con quien vamos a hablar muchos temas que en la actualidad vienen preocupando a todo sector empleador y también sector trabajador, ¿no? ¿Qué va a pasar con el empleo? ¿Qué políticas se están adecuando? Yo creo que es el llamado a poder de repente descifrar, poder hacer esos comentarios por su condición de ministro en su época, y él estuvo 2 años, ¿no? Que así nomás no duran los ministros de trabajo, porque normalmente pues duran 8 meses, 6 meses, y hablamos también con Fernando antes de entrar al segundo bloque, de que como consecuencia pues de que él estuvo en el Ministerio de Trabajo, se cambia, ¿no, Fernando? La denominación, antes era el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, y después ahora Promoción del Empleo, ¿no? ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes, gracias por venir. Encantado de estar acá en tu programa y felicitaciones por el aniversario, ¿no? Que sigan otros 20 años más, como dijo uno de tus amigos. Gracias, Fernando. Fernando, vamos a ir de frente a la llaga, ¿no? Ya. Como se dice, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestro país? Este periodo, este gobierno de transición complicado, no hay una política de empleo, ¿no? Una política realmente que se haya podido dando en el tiempo, ¿no? Porque Claro. nos hemos quedado y la precarización del empleo, la informalidad laboral, se viene dando. Inclusive, Sí, pues. hace 2 meses sacó la OIT un estudio que decía que era, encima de Bolivia, éramos el país más informal a nivel laboral. Correcto. ¿Qué nos puedes decir sobre eso por tu experiencia, Fernando, en la cartera de trabajo? Bueno, desgraciadamente estamos en una situación de inestabilidad institucional que, como tú sabes, pues no empezó ahora, ¿no? Desde mi punto de vista, esto empezó en el 2016, cuando el Congreso quiso ser el primer poder del Estado. Y nosotros tenemos una constitución y una tradición presidencialista. El Ejecutivo es el que tiene la mayoría del poder y el Congreso lo vigila, lo ayuda, da leyes, pero no gobierna. Esta pretensión de que el Congreso gobierne es lo que nos ha traído toda esta inestabilidad. Y el gobierno de transición es parte de esa inestabilidad. Ha durado muy poco. Castillo, por sus propios errores, se ha ido. Ahora tenemos un gobierno de transición nuevamente, pero con mucha inestabilidad. Y eso obviamente genera problemas económicos. O sea, el crecimiento es mucho menor, y encima de los problemas políticos tenemos el ciclón que ha venido en el norte, probablemente un niño costero que también se está anunciando. Entonces, en realidad, la situación económica está siendo afectada, digamos, tanto por la situación política como la situación climática, y eso repercute en el empleo. Obviamente el gobierno tiene que hacer todo lo posible, digamos, para evitar que la inestabilidad política y los temas climáticos afecten al empleo, pero es muy difícil, y efectivamente lo que vemos es que por un lado se está generando menos empleo formal, y por otro lado lo que tú has mencionado, la informalidad ha crecido. 75% de la PEA es informal en el Perú. Y lo que es más grave, y esto seguramente todo el mundo y tú lo debes haber percibido con mucha claridad, debajo de la informalidad ha ido creciendo una economía ilegal muy fuerte. Entonces, como que ha sido como una sombrilla. Y nosotros hablábamos de informalidad, pero las actividades ilegales han proliferado en el Perú en los últimos años. Entonces, el problema, en lugar de resolverse, se ha agravado aún más, generando nuevos desafíos para el Perú, ¿no? Y dime, Fernando, ¿tú crees que no ha existido una decisión política por parte pues del Ejecutivo, las normas que se han podido dar a nivel del Congreso? Porque vemos que este tema de la informalidad no es reciente. Claro. Porque muchos le echan la culpa, dicen, no, el COVID-19, el coronavirus, eso no ha pasado, solamente fue la cereza de pastel para darle, ¿no? ¿Qué te digo? Oxa creciente la informalidad laboral. Claro. Pero ¿por qué crees que en el tiempo no había una decisión así bastante contundente del Ejecutivo para poder cambiar las normas laborales que puedan favorecer no solamente al sector empleador, sino también al sector trabajador, ¿no? Que ahora está padeciendo mucho, porque muchas empresas están yendo a la suspensión perfecta, en los lugares donde hay inundaciones, no puedo trabajar, no puedo atender mis servicios. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Fernando? Bueno, en realidad la informalidad obviamente no es un problema exclusivo del Perú. Lo que pasa es que el Perú tiene uno de los sectores informales más grandes del mundo, pero no es el único. Este tema fue
ya estudiado por la OIT en los años 60, 70, y ellos llegaron a la conclusión de que se debe a que el sector formal de la economía no genera suficientes empleos, o sea, no absorbe a toda la oferta laboral, digamos, que viene del crecimiento de la población, sobre todo los jóvenes. Entonces, si es que los jóvenes entran al mercado laboral y no encuentran trabajo, ¿qué van a hacer? Crean su propia empresa, y es una empresa informal. Esa es la explicación que le llaman estructuralista, o sea, la incapacidad del sector moderno para generar suficiente cantidad de empleo. Pero luego vino nuestro compatriota Hernando de Soto y dijo, no, esa no es la explicación. La explicación de la informalidad es porque los costos de formalizarse son muy altos. Entonces la gente decide libremente no ir a la formalización, sino ser informales. Y yo creo que efectivamente algo de razón tiene en el sentido de que hay costos de la formalización, pero no es la explicación principal. Entonces, al final, ¿cuáles son las recetas de Soto? Hay que simplificar trámites y darles título de propiedad a la gente. Y él tuvo mucha influencia tanto en el gobierno de Fujimori como en el gobierno de Alan García. Y él pudo crear una institución importante que es COFOPRI, que como tú sabes da título de propiedad. ¿Sabes cuántos títulos de propiedad ha dado? 4 millones de títulos de propiedad. Y sin embargo la informalidad no se ha reducido. Entonces, ya en la práctica, las teorías de Soto se han demostrado que no están muy bien, digamos. Ese esquema económico que en su momento dio, ¿se acuerda que fue un boom? Sí. Creo que se desdibujó porque ya tampoco no tuvo muchos adeptos en su última, ¿no? Él le dieron todo lo que él había pedido, ¿no? Se simplificaron trámites, se redujo la regulación, etcétera, etcétera, pero la informalidad sigue. Entonces, lo que yo saco de mi conclusión es que la OIT, que tenía esta explicación más estructural, tenía la razón. Entonces, para la OIT, ¿cómo se resuelve la informalidad? Por un lado, que el sector moderno cree más empleo, y eso se hace con diversificación productiva, con industrialización. Nosotros somos productores de materias primas, ¿no es cierto? Entonces, muy poco empleo genera eso, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que hacer diversificación productiva, que el ministro Piero Gessi, acuérdate, sacó un plan muy bueno. Eso es un lado. Y por otro lado, tenemos que apoyar a las micro y pequeñas empresas informales a formalizarse. ¿Cómo lo hacemos? Con capacitación, transferencia de tecnología, búsqueda de mercados, crédito barato, información, es decir, servicios que les permitan aumentar su productividad. Y una microempresa que crece a ser pequeña y luego mediana, se va a formalizar de todas maneras, ¿no es cierto? Sí, te va a formalizar, eso es seguramente tu experiencia. Y la norma de protección a estas empresas también le favorece, ¿no? Claro, y uno, digamos, ¿por qué no paga impuestos un informal, una microempresa? Porque está con las justas. Claro. O sea, con las justas puede sobrevivir él, su familia, le paga lo mínimo a los trabajadores. Y voy a pagar encima impuestos, ya es tu macho, ¿sí? Claro. Entonces, pero cuando ya está con buena productividad, con tecnología, está produciendo más, está contratando más, ya solito él va a decir, ya, pues ya pago mis impuestos, tranquilo, claro, ¿no? Ahora dime, Fernando, ¿y tú crees que realmente puede haber solución viable? Porque ahora, en este periodo de transición de Dina Boluarte, no vemos absolutamente nada, no hay cambios. Creo que hay un ministro de Trabajo, creo que es elegido por el primer ministro, creo que es su amigo de Otárola, que también está cuestionado, está siendo cuestionado, ¿no? Creo que penalmente, ¿no? Por un tema, ¿no? Entonces yo creo que acá habría que transformar todo, porque los congresistas no quieren irse. Ya muchos opinan que quieren cumplir su mandato, ¿no? Entonces no quieren adelantar elecciones. Y esto afecta también porque el empleador, el empresario que quiere invertir, dice, ¿cómo voy a contratar formalmente si es que no tengo la regla de juego clara? ¿No? ¿Qué nos puedes decir por tu experiencia como ministro? Sí, yo te digo, o sea, mira, el Ejecutivo es un equipo de gobierno. Muchas veces estamos pensando que el presidente lo es todo, es un rey. No es un rey, es un jefe de un equipo. Y el primer ministro es su mano derecha, ¿no? Y tiene que tener un equipo de 19 personas, ¿no? Calificadas, capaces, que son especialistas de cada uno de los sectores. Y ese equipo no ha venido funcionando, como digo, desde hace mucho tiempo, porque el Congreso le ha hecho la vida imposible. Pensemos en PPK. PPK dijo, yo tengo un equipo de lujo. Bueno, se lo bajaron, le bajaron a Jaime Saavedra, ministro de Educación de lujo. Jaime Saavedra es hoy día el jefe del sector educación del Banco Mundial. Es el cargo más alto que hay en educación en el mundo. Y ahí en el Banco Mundial nadie te regala el puesto.
Es un recontra capo. A ese pata se lo bajaron. Lo acusaron de no sé qué compra, ¿no? O sea, en realidad le inventaron un cargo, ¿no es cierto? Hoy día mismo estamos viendo que el Congreso se baja a la SUNEDO o la desnaturaliza, favoreciendo a las universidades chatarra. Entonces, ¿el Congreso es el que está gobernando o quién está gobernando? ¿Te das cuenta? Entonces, no hay un ejecutivo fuerte, un equipo. Y eso se nota como tú dices. O sea, tú vas mirando a los ministros y claro, hay algunas personas que son calificadas, capaces, pero no es un equipo afiatado. Entonces yo creo que hasta que no tengamos un equipo afiatado, no va a haber la confianza suficiente para que las inversiones privadas vengan en la proporción que necesitamos. Y dime, Fernando, en tu experiencia como ministro, tú duraste más o menos 2 años en la cartera, 2 años, ¿no? sí, correcto. ¿Y qué tal? ¿Te dejaron trabajar? Sí, ¿Hubo facilidades? Porque normalmente un ministro tiene tiempo de duración, pues 6 meses, 8 meses, ¿no? Sí. Pero 2 años, no, era inclusive regular. En la época de Castillo, esta última época, yo creo que duraban semanas. Mira, hasta semana, días, ¿no? claro. Hasta días, Sí, ¿no? él cada semana creo que ¿Qué cambiaba. nos puedes decir sobre tu experiencia? ¿Qué se avanzó cuando tú eras ministro de Trabajo? Bueno, yo hice un informe ahí, pero yo te puedo contar de que tuve una buena relación con Toledo y con el primer ministro, que fue Roberto Dañino, no sé si te acuerdas. Claro, sí me acuerdo. Sí, ¿no? claro. Que era un buen primer ministro, lo trajeron de Estados Unidos, él estaba trabajando en Washington, en un estudio de abogado, lo trae y nos reuníamos una vez por semana y hacíamos, digamos, planes, ¿no? Sobre qué es lo que vamos a hacer. O sea, había pues una estrategia de gobierno. Eso yo no lo veo ahora, ¿no es cierto? Y nos reuníamos religiosamente una vez a la semana, Consejo de Ministros. Y una vez a la semana el despacho con el presidente. Una vez a la semana. O sea que yo me he reunido pues durante 2 años, saca tu cuenta, más o menos 50 semanas por año, más de 2 años, 200 veces, tanto en el Consejo de Ministros como el despacho presidencial, ¿no? Entonces, ahí yo le iba diciendo, presidente, tenemos que hacer esto, el otro, y en general él me apoyaba, digamos, y también el primer ministro. Entonces, en realidad yo tuve una buena relación, y acuérdate, cuando el gobierno de Toledo sube, teníamos el problema de los ceses colectivos, que claro, tú lo has visto, que claro, era un tremendo problema heredado del fujimorismo. Así es. El Fujimori había votado a 180.000 personas, tanto del Estado como de las empresas estatales. Así es. Para privatizarlas, despidió a muchísima gente, porque efectivamente estaban sobredimensionadas. Pero esa gente estaba en la calle, ¿qué estaban reclamando? Sí, pues. Reposición, ¿sí claro, o no? querían regresar, pues. Y estaban en las plazas y tomando las calles. Y salían las listas, ¿te acuerdas? Las listas, sí. Entonces yo dije, bueno, como ministro de Trabajo, a mí no me correspondía ese tema porque el ministro de Trabajo ve las relaciones privadas, no las públicas, y estas eran públicas, ¿no? Empleados públicos. Pero yo le dije a Toledo, mira, yo conozco ese tema, yo lo voy a manejar. Y efectivamente, comenzamos a negociar con las centrales sindicales. ¿Qué solución le damos? No podemos responder a todo el mundo, porque ya las empresas ya se han vendido. No le vas a decir a la telefónica, oye, recibe no sé cuánto, ¿no es cierto? Entonces hay que darle varias soluciones. Una es una indemnización, ¿no es cierto? Después, jubilación anticipada. Crédito para hacer tu micro, tu pequeña empresa, y eventualmente, si es posible, una reposición. Pero entonces le damos 4 salidas y las centrales comenzaron a atracar y el Congreso ahí nos ayudó y las listas duraron no sé cuántos años, ¿te acuerdas? Claro, pero ya bajamos la tensión social. Esa fue para mí mi mejor logro. Era una conmoción porque afuera del Ministerio de Trabajo hacían pues sus paralizaciones. No, y hacían marchas. ¿no? Y mis empleados ahí en el ministerio, la gente que trabajaba conmigo se quejaba, ministro, pero todos los días vienen acá con sus bombos, no dejan trabajar. Aguanta, le digo, para eso te pagan, para que ¿qué quiere? Que vayan al Palacio de Gobierno a tirarle, a hacerle bulla al presidente. Claro. No, pues, o sea, esa es nuestra función, tenemos que dialogar, calmar a la gente, y así poco a poco se fue resolviendo. ¿Y tú crees realmente que la figura de un ministro de Trabajo sea exclusivamente favorecer al trabajador? ¿Dónde queda, por ejemplo, la posición o la esperanza que puede tener un empleador que ahora, pues, con la SUNAFIL, que los multa cada rato, que los persigue de manera descabellada? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Mira, yo creo que un ministro de Trabajo tiene que estar al justo medio entre empleadores y trabajadores. Esa es su función, ¿no? Digamos, acuérdate del ministro Mario Pasco,
Claro. Un laboralista fantástico, buenísimo, ganaba todo lo que quería, ¿sí o no? Porque las empresas lo contrataban, era un tipo muy inteligente, que sabía mucho, y a él lo hacen ministro. No me acuerdo si no sé si fue en qué gobierno, pero en algún momento era ministro. Y yo he sido pues además asesor de varios ministros, me llamaban al consejo de asesores, no sé cuánto. Entonces, y él me decía, mira, yo una vez que ya he entrado por esta puerta, me he sentado acá en esta silla, ya me he olvidado de mis clientes y me vuelvo al medio, me vuelvo un funcionario público que su función es estar al medio. Y para eso tenemos una institución que es el Consejo del Trabajo, claro, donde están empleadores, trabajadores, las centrales, las principales gremios empresariales, los principales centrales, que son 4. También había expertos, especialistas y el propio Estado, ¿no? Porque a la OIT dice que la OIT es tripartita, de 3, pero en realidad son 4 patas, porque los expertos también entran. Claro, y es muy importante. Y nosotros teníamos, por ejemplo, Jaime Saavedra fue uno de nuestros expertos, porque él conocía... Saavedra, el de esto. Chacaltana, no sé si tú te acuerdas, también otro experto. Entonces teníamos expertos que estaban ahí, nos ayudaban cuando había una discrepancia entre el sector, digamos, empresarial y laboral. Bueno, y este tema cómo ha sido, cómo se ha resuelto en otros países. Entonces, en realidad comenzamos a resolver. Entonces, la clave de un ministro es estar al medio y no vas a favorecer a ninguno de los dos lados porque así no avanza el país, digamos. Pero eso no es la tendencia actual, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, la persecución que tienen contra los empleadores, empresarios, la SUNAFIL, En realidad, yo creo que no han asumido el rol verdadero del Ministerio de Trabajo. Y dime, Jaime, y con respecto, por ejemplo, en la actualidad, ¿cómo crees que, porque has hablado de un tema que me parece muy interesante, ¿no? Se crea el empleo informal y abajo la economía informal. O sea, ¿cómo crees que se puede hacer algo respecto a ello? Porque tiene que haber una decisión por parte del Ejecutivo, ¿no? Mira, yo pienso, esto no hay que inventar la pólvora. O sea, yo he viajado a otros países y Europa, Italia, Alemania tienen tremendas instituciones de apoyo a sus pequeñas empresas. Estados Unidos tiene el Small Business Administration, SBA, que tiene una tremenda página web. Antes estaba en inglés, ahora está en castellano. ¿Por qué? Porque hay muchos migrantes allá. Entonces hay mucho empresario en Estados Unidos que es de México, de Centroamérica, peruanos también, habrá un montón, que ponen su restaurante, todo. Y ellos tienen un apoyo tremendo a sus empresas. Han creado en cada universidad un centro de apoyo empresarial, pagado por el Estado. Entonces tú vas ahí y te dicen, ¿qué necesitas? Sí, necesito esto, el marketing, no sé qué, me falla esto, quiero alguna asesoría para comprar una máquina, no sé cuánto, te la dan la asesoría. Eso tenemos nosotros, no lo tenemos, ¿no es cierto? Entonces no hay que inventar la pólvora. Si tú ayudas a las pequeñas empresas a crecer, se van a formalizar automáticamente. Porque, mira, un microempresario que está en San Juan del Lurigancho, que tiene pues 2 trabajadores, él hace polos, por decir, ya, ok, entonces no te das cuenta, pero comienza a crecer, ya tiene 20 trabajadores en su casa, ya tiene que alquilar otra casa, y ya estás viendo que viene el camión con los insumos y otro camión para llevarse los productos terminados, y la electricidad comienza a tener un sistema. Entonces ya todo el mundo se da cuenta que hay una empresa, ya no puede ser informal. Así es. El alcalde al toque se da cuenta, ya entonces lo visita, lógico. Entonces, hacer crecer a las microempresas es la mejor manera de formalizarlas. Y eso no es una política de Estado, desgraciadamente, hasta ahora. Ahora, ¿qué recomiendas tú, ya vamos acabando la entrevista, respecto al tema político, por tu experiencia? Tú has formado parte de un gabinete, porque vemos de que sale a hablar pues la presidenta transitoria y sale a hablar el primer ministro, se les dicen, o sea, ¿qué nos puede decir? Porque no hay coordinación, y qué se espera también que avisó el país, ¿no? Porque no sabemos qué nos puede venir ahora, ¿no? Si va a haber adelanto de elecciones, o los congresistas se van, o van a haber más detenciones también, porque ellos están investigando a muchos congresistas, a muchos exministros, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre eso? En realidad volvemos a lo que te dije, o sea, un buen ejecutivo es un buen equipo de gobierno. Y este no es un equipo, esto ha sido formado, digamos, a la champa, digamos, ¿no? Claro, como decimos nosotros. Entonces han llamado a alguna gente, algunos son buenos, otros regulares, otros pésimos. Entonces, yo creo que tiene que haber elecciones adelantadas, no hay otra, es algo, un pedido del pueblo.
El Congreso, desgraciadamente, no está recibiendo ese mensaje, pero ahora estoy viendo que los congresistas no pueden ni salir a la calle, digamos, no pueden hacer, porque los están pues abuchando, ¿no es cierto? Y tirando tomates. Ahorita yo creo que en Arequipa. Sí, una mechadera. Entonces, en realidad, yo creo que esta situación no puede durar mucho. Ya. Lo que sí, habría que darse tiempo para hacer las reformas políticas, para que las próximas elecciones no sean un calco y copia de la que hemos tenido anteriormente y salgan nueva gente. Yo creo que en el Perú tenemos gente calificada, gente capaz, gente con buena intención, convocarlo, ¿no? Que cree en el bien común, que no va a digamos, desarrollar su propio interés personal. Yo no creo que hay partidos, lo que hay son grupos de interés particular. Los partidos tienen un programa, una ideología, tienen gente que se junta por coincidencia de ideas, y puede haber un partido fuerte de derecha, un partido fuerte de izquierda, uno o dos de centro, como son los países desarrollados. Pero ahora tenemos 20 grupitos que defienden intereses personales. Entonces, antes de unas elecciones, que podrían ser en el 2024, tendríamos que hacer una reforma política para que esas elecciones estén en mejores condiciones. Es lo que yo creo es lo sensato, y ojalá que al final los congresistas se den cuenta, ¿no? Porque el pueblo ya no le está aguantando. No, yo creo que ya esto, con las manifestaciones que han habido hace meses atrás, también harto. Mira, el pueblo se ha manifestado, pero ellos, claro, han sacado, que son terroristas, que son no sé cuántos. Pero ahora, ¿qué son? La gente que le grita en la calle, ¿qué son? ¿También son terroristas? No, yo creo que ahí estamos confundiendo, ¿no? Claro. Dime, Fernando, ¿y qué tal tu experiencia? Porque ya cambiando de tema, tú también tengo que entender que eres catedrático. No, sí, totalmente. Del Antonio Ruiz de Montoya, ¿no? Sí, ¿Qué tal ese estudiantado? ¿Qué tal? ¿Cómo ve? Porque uno dice, ¿no? La culpa lo tienen pues la educación que le dan a los universitarios, ¿no? Pero ¿qué tal ves tú por tu experiencia? Bueno, mira, yo te voy a decir, yo estoy feliz en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, es una excelente universidad, por supuesto, fue hace rato que es una de las primeras que la licenciaron, pero a mí me gusta porque es una universidad de los jesuitas, como tú sabes, y los jesuitas les gusta hablar más que de educación, de formación, porque es formación de la persona. No es solamente dice ya, toma este conocimiento, te voy a dar la Constitución, las leyes, el Código Civil, Penal, no, te dice cuáles son los valores, cuáles son los principios, cómo vas a aplicar eso, ¿no? Viene un empresario, te dice, ya, ok, vas a ser tú vas a ser mi abogado, pero el pata está contaminando un lago entero, ¿qué vas a decir? Tienes que decirle, ¿no es cierto? No te va a hacer el loco. Entonces, en realidad, una formación es integral. No es solamente conocimienos, sino es valores y principios. Y eso es lo que damos nosotros en la universidad. ¿Y qué tiempo tienes ahí, Fernando? Ya tengo 9 años. Sí. Estuve 8 años de decano en la facultad, pero ya tiene que haber una rotación. Entonces ahora ¿estuviste como decano también? Sí, también, de la Facultad de Ingeniería y Gestión. Sí. Y ahora estoy de profesor principal. Y feliz, digamos, ¿no? Porque es algo que me gusta, ¿no? Y dime, ¿y qué opinas sobre el tema de estos cambios de que se quieren hacer en el SUNEDU? Bueno, es terrible, mira, es terrible. La verdad que yo creo que están destruyendo la educación peruana, ¿no? Es un crimen lo que están haciendo los congresistas, porque al desnaturalizar la SUNEDU, que es un ente regulador, hay muchos entes reguladores. Hay en energía, en telecomunicaciones, en agua, en todo. Y a nadie se le ocurre poner al regulado a dirigir el regulador. O sea, tiene que haber una diferencia. Claro. Lo que ha hecho el Congreso es poner a las universidades a dirigir la SUNEDU, que es el regulador. O sea, eso es una aberración. No pasa en ningún país del mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que las universidades chatarra van a proliferar. Nuevamente. ¿No es cierto? Nuevamente. Y entonces no vamos a tener buenos universitarios, eso se va a contagiar a los institutos tecnológicos, a los colegios, o sea, es un desastre. Vamos a volver a lo mismo que decía. Sí, o sea, en realidad yo creo que... Esto es una de las cosas que el próximo gobierno, lo primero que tiene que hacer es recuperar la SUNEDU, no solamente la reforma universitaria, sino también de la propia educación. Acuérdate que esto ha sido hecho con el beneplácito de los partidos del presidente Castillo. Claro, por supuesto. Estuvieron de acuerdo. Y además ellos han destruido la carrera magisterial. Así es. Porque antes se ascendía por mérito, se daban examen, y han abolido eso. Entonces ahora llega cualquiera con una tarjeta y ya estás, te hacen de maestro. Es increíble, ¿no? Lo que pasa en Perú. Mira, es un crimen.
Y yo creo que hay de apuntar al gobierno. Totalmente. O sea, eso sería, mira, el que dice voy a recuperar la educación al Perú, ese va a salir presidente. ¿No es cierto? Porque es verdad lo que están haciendo, es terrible, ¿no? Reflexiones finales, mi querido Fernando. Bueno, no, mira, yo soy optimista por naturaleza, estamos pasando por un momento muy difícil, pero uno ve también algunos signos de que la población está reaccionando, está tomando conciencia, ¿no? Y también por otro lado ves pues voces sensatas, inteligentes, de gente que va a aparecer y que entre ellos van a salir los próximos gobernantes y ojalá próximos congresistas también. Así que yo soy optimista, creo que unas elecciones del 2024 sería una fecha adecuada y ahí podemos hacer una renovación del país, ¿no? Esperemos que tus palabras sean acogida, Fernando. Vamos a ver. Más bien, nos estamos despidiendo de Ventana Laboral, programa de aniversario. Gracias, Fernando Villarán. No, te vamos a convocar para otro, para seguir hablando sobre temas de relevancia política y económica. Ya nos vemos todos los días de la tarde, Ventana Laboral con Julio Palomino. Nos vemos.